También se ha hecho una propuesta de crear un identificador único para medicamentos, para un medicamento veterinario. Se ha modificado el anexo 2. El anexo 2 es lo que teníamos antiguamente de, pues eso, de cómo la estructura de un expediente, la administrativa, la eficacia, la seguridad, la farmacovigilancia. Bueno, se ha modificado bastante. Y luego también luego en lo que respecta a farmacovigilancia, que ha habido muchísimas modificaciones, ya os hablará Ramiro después de esto, porque primero porque es el que más sabe de farmacovigilancia y además porque es su charla, ¿no? Y luego, pues eso, ahí hace lo que había antiguamente, que era un sistema de discreción detallada del sistema de farmacovigilancia, se ha cambiado por un archivo maestro de farmacovigilancia. Pero también, esto es en cuanto a la autorización y puesta en el mercado, pero también ha habido cambios en materias de prescripción, de receta, de uso y de tiempos de espera. Hay unos datos mínimos que dice el reglamento que tiene que tener una receta veterinaria, que es identificar a los animales o el grupo de animales a los que va, el nombre completo del propietario del animal o de los animales, la fecha de emisión, el nombre completo del veterinario y además su número de colegiado, la firma electrónica del veterinario, la denominación del principio prescrito, más o menos todo eso estaba en la antigua receta, pero lo que hay es una novedad, es que además ahora, aparte de la denominación comercial del medicamento, tiene que describirse su principio activo o sus principios activos en la receta. La forma farmacéutica, la concentración, la cantidad que se prescribe, la pauta posológica, para qué especies animales, para las especies productoras de alimentos, qué tiempo de espera tiene que aplicar el propietario del y luego hay estas tres que he puesto en rojo que verdaderamente sí que son novedades dentro de que antes no existían. Es cualquier advertencia necesaria para garantizar el uso correcto, en particular si procede el uso prudente de los antimicrobianos. La declaración, en su caso, de que un medicamento se prescribe de conformidad a lo que disponen los artículos 12, 13 y 14, que son todos de dispensación. Y luego la declaración de que todo se prescribe de acuerdo al artículo 107, que es de buen uso. Pero bueno, eso lo podéis ver en el reglamento porque es bastante... No pasa. Yo creo que no tiene pila. Que mañana, ¿no? Que se la toque esta mañana. Aquí. Yo creo que si das al enter pasa. Tampoco. Yo creo que es por la barra de allá arriba, ¿no? No pasa, ¿eh? Sí, se ha cogido. Espérate, que voy a ver si voy para atrás. El teclado no funciona. Pues se ha cogido, ¿eh? Ya parece que Esto tampoco. ¿Ya funciona? El teclado. Sí, le he pasado una página. Pues voy a hacer, espérate que el teclado, porque este, a ver. No, esto va para adelante. ¿Aquí estamos? No, no estamos ahí. Es que el teclado no funciona.
así. ¿Lo ves? Espérate. Está así. Sí, A sí, ver. sí. Ahora sí que funciona. Funciona Da, el bien, mando. bien. Estábamos en esto. Bueno, seguimos. Perdonad los que estéis en casa, pero es que hay algunos problemas técnicos. No sé por qué sale ese rayajo ahí, pero bueno, anyway, da igual. Vale, la receta solamente se podrá expedir que cuando hay un examen clínico por parte del veterinario, ¿no? Para ver el estado de salud del animal. Y luego, en cuanto a las prescripciones de antimicrobianos con fines metafilácticos, solo tras un diagnóstico de la enfermedad infecciosa. Bueno, sabéis las diferencias entre metafilaxia y profilaxia, ¿no? Metafilaxia es cuando en un grupo de animales una parte de ellos está enferma, aunque los otros estén sanos, para evitar la propagación de la enfermedad. Pues se puede usar con usos metafilácticos. Y la profilaxis es cuando los animales están sanos, completamente sanos, y van y le chutan antibióticos para prevenir, vamos, en dos palabras. Pues los medicamentos, por supuesto, solamente se pueden utilizar según la autorización de comercialización. Y la cantidad prescrita de los antimicrobianos tiene que limitarse a la necesaria. Y solamente durante un tiempo limitado, y luego pues estas prescripciones veterinarias van a ser válidas para toda la Unión Europea. Las prescripciones de los antibióticos solamente van a tener la duración de 5 días, en otros medicamentos se puede ampliar, pero no en los medicamentos antimicrobianos. Y, por supuesto, se tienen que adecuar también a lo que haya establecido la legislación nacional en aquellas cosas que se han no traspuesto, porque os he dicho que no se transpone, sino que se han añadido en nuestra legislación nacional porque no se contemplan en el reglamento. Entonces, según la legislación nacional de cada Estado miembro. Y luego la Comisión está estudiando la posibilidad de hacer un formato tipo de receta para toda la Unión Europea, pero ya nos lo dijo el otro día en el comité, en el Standing Committee de Veterinaria, que cuando tengan tiempo. O sea que esto, para más así, tan claro. Bueno, eso ya lo haremos cuando tengamos tiempo. O sea que hasta dentro de unos años no tendremos un formato uniforme de receta para toda la Unión Europea, que sería muy bueno, dado que un veterinario puede prescribir para todos los países de la Unión, por lo normal es que sea unitario en toda la Unión Europea. Y bueno, y luego en los Estados miembros, eso lo luchamos muchísimo, podrán decidir qué medicamentos se administren solo por el veterinario. Esto lo luchamos, no hubo manera, no salió adelante. En aquella época todavía estaba Reino Unido, en el 2014 estaba Reino Unido en la Unión Europea, se negó rotundamente, porque ya sabéis que ellos tienen un sistema como de ayudantes de veterinario, en fin, tienen otro sistema, y también hay otros países como Suecia, que decía que por sus características geográficas tampoco se van a desplazar el veterinario, que, en fin, Europa es Europa y lo luchamos y no ha habido forma, pero bueno, ahí estamos, estamos en eso, ahí se ha quedado. Bueno, por lo menos conseguimos que cada Estado miembro decidiera cómo lo hacía en su territorio, que ya es importante, ¿no? O sea, además de todos estos requisitos que hay en los Estados miembros, en artículo 105, los Estados miembros podrán establecer normas para el mantenimiento de registros por parte de los veterinarios al expedir las recetas veterinarias. Esto hace referencia a la obligación. O sea, que el veterinario tiene que llevar un registro de las recetas veterinarias que haga. Y bueno, eso lo deja también en manos de los Estados miembros. Es todo esto que deja la Unión Europea en los Estados miembros, es lo que hace en 1157, recoger lo que ha dejado en nuestras manos para ponerlo en marcha. Y luego, pues los antimicrobianos no se pueden usar, como os he dicho, con fines profilácticos, salvo en casos muy excepcionales, y que tienen que estar completamente justificados, ¿no? Y cuando las consecuencias de la enfermedad pueden ser catastróficas, ¿no? Pero si no, pues no. Y entonces, en el caso de antibióticos, se utilizarán de forma profiláctica en un animal en concreto. Eso tiene su sentido cuando vas a operar un perro o cosas así, ¿no? O sea, bueno, o a nivel de animales, productos de alimento tiene menos sentido, pero bueno, también. Luego, también, como os he dicho, tanto para utilizar un antibiótico
de manera profiláctica o de manera metafiláctica, lo tendrán que justificar. O sea, no vale decir lo hago porque lo hago, no, lo hago porque pasa esto, porque hay este brote, porque puede ocurrir esto. Eso tiene que estar justificado. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo. Y luego la Unión Europea, la Comisión, fijará aquellos antimicrobianos que no podrán usarse en la prescripción en cascada o que se puedan usar, pero con condiciones. Y ahí nos vamos a la legislación secundaria que se está haciendo sobre listas de antibióticos restringidos para uso veterinario, listas de críticos, de medicamentos críticos. Bueno, yo creo que esto era necesario, está en juego nuestra propia supervivencia y bueno, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Lo que tampoco tiene mucho sentido es lo que proponen determinados países, que es que los medicamentos, que la parte veterinaria se quede sin antibióticos. Los antibióticos son necesarios porque curan y porque curan enfermedades muy graves. Y porque evitan que se transmitan algunas enfermedades. Entonces, lo que no puede ser que digan, no, como hay un problema de resistencia es enorme, que lo hay, pues que no se usen en veterinaria. Pues no, porque es que eso tiene consecuencias no solamente de transmisión de enfermedades, que eso sí es muy importante a la especie humana, pero también tiene consecuencias sobre la alimentación de las personas. Si se te muere toda una ganadería y se empiezan a morir todas, o sea, pues también nos quedamos sin alimentos, sin huevos, sin leche. Dices, es que claro, o sea, no se puede tener todo en la vida, o sea, hay que ser un poquito racional. Bueno, pues hay países, no quiero nombrar a nadie, pero hay países que deciden, los propios veterinarios, o sea, estoy hablando de los que discuten con nosotros en el Standing Committee, que no haya listas restringidas, o sea, que no haya listas, o sea, se prohíben y se prohíben. En fin, ahí estamos. Y estamos en la lucha, porque esa legislación, estamos en la lucha. Los veterinarios mantendrán el registro de dicha administración personal, bueno, muy bien. Bueno, en el tema de autovacunas, esto también tiene que ver con la prescripción, con la receta. Solamente se utilizará en circunstancias que sean muy excepcionales y cuando no haya un medicamento inmunológico en el estado para poder ponerlas, ¿no? Y luego la Comisión adoptará por actos delegados normas para garantizar el uso seguro y eficaz de los medicamentos autorizados y prescritos para la administración oral distinta a las premezclas medicamentosas, aquellos que van en agua de bebida o que van mezclados con la mano. O sea, eso también hará un acto delegado que os digo, siempre se traduce en una reglamentación y bueno, pues poco más, ¿no? Para eso ya están haciendo, ha hecho el mandato a la EMA para que estudien cómo va a salir esa nueva reglamentación. Y luego, pues eso también dice el nuevo reglamento, que los antibióticos no se pueden utilizar de forma rutinaria. Bueno, eso es que es tan evidente. Y por supuesto nunca deben utilizarse para justificar la cría inadecuada, la falta de higiene, la falta de cuidados y la falta de gestión de las explotaciones, que es muchas veces para lo que se utilizan los antibióticos. Hay granjas en una situación tan lamentable, con tan poca higiene, que pues las diarreas corren como la pólvora y entonces, bueno, pues una forma de no limpiar es limpiando los animales, o sea, atiborrándolos y ya está, ¿no? Y eso también eso está terminantemente prohibido. Por supuesto, cuando se utilice un antimicrobiano, siempre se tendrá en cuenta los riesgos que puede presentar para la salud pública, pero también los riesgos para la sanidad animal. Habrá que asegurarse que no existen otros tratamientos alternativos disponibles. O sea, antes de utilizar un antibiótico, pensar si se puede utilizar otra cosa, ¿no? A veces eso no es muy fácil de hacer, ¿no? Pero lo que os he comentado hace un momento, o sea, hay que balancear también un poco la economía, o sea, es decir, no te puedes permitir que se te mueran una granja entera de animales porque tú te niegues a utilizar un antibiótico por esto, ¿no? Y una autoridad competente para permitir el uso de medicamentos. Bueno, esta última sí que puede ser también supone un cambio con respecto a la anterior, que es que una autoridad competente podrá permitir el uso en su territorio de medicamentos veterinarios que no estén autorizados en su propio territorio, si lo están en otro Estado miembro, cuando sí lo requiera la sanidad pública o la sanidad animal.
Y luego, aquí voy a pasar muy rápido porque hay una charla específica de prescripción veterinaria que la va a dar el profesor Cárceles, que además la dará 1000 veces mejor que yo, que es la prescripción en cascada. Para los que no estéis familiarizados con ese término de prescripción en cascada, es muy intuitivo. Es cuando no existe un medicamento para tratar una determinada enfermedad en una determinada especie, pues vas pasando por pasos que te deja la legislación que vayas poniendo. Eso es la cascada, ¿no? Entonces, hay cascadas para alimentos para animales productores de alimentos, para animales que no son productores de alimentos y para animales acuáticos y para entonces dices, prescripción en cascada para aquellas especies no productoras de alimentos, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es un medicamento autorizado en la Unión Europea para su uso en la misma especie o para parecida, para la misma indicación o para otra. Que no tienes, que eso no lo tienes, pues pasas a utilizar un medicamento de uso humano. Que no existe ese medicamento de uso humano que pueda tratar lo que tú quieres tratar, pues pasas a una fabricación extemporánea, una fórmula magistral, un preparado oficinal o una autovacuna. Que no encuentras nadie que te la haga, que ya prácticamente no hay nadie. Pues nada, pasas a un medicamento autorizado en un tercer país que no es de la Unión Europea, pero que sea para la misma especie y para la misma indicación, siempre que ese medicamento no sea un inmunológico, aunque entonces ese paso no lo puedes dar. Para la prescripción, no podemos quitar eso para que puedan leer el título. Para la prescripción en los que son productores de alimentos, eso complica todavía más la cascada, no se puede quitar. Bueno, no pasa nada. Esto es para los productores de alimentos, que lo complica mucho más porque además en un productor de alimentos tienes que establecer un tiempo de espera cuando utilizas el medicamento, ¿no? Y entonces se siguen todos esos pasos que vais a ir reflejados, que como ya os he dicho, el profesor Cárceles ya os lo explicará mucho más detalladamente. Pero en este caso lo que sí que hay que tener siempre en cuenta, al ser especies productoras de alimentos, que las sustancias que formen este medicamento, las sustancias activas, tienen que tener fijado un límite máximo de residuos. También para aquellos que no estéis familiarizados, porque veo mucha gente joven aquí con los límites máximos de residuos, es la cantidad de residuo de un medicamento que es admisible que tú te puedas tomar. O sea, no que sea límite máximo de residuos cero, o sea, es la cantidad admisible, la ingesta diaria admisible, que tú puedes tener de ese residuo de medicamento que te lo puedes tomar tú. Y eso es obligatorio en todos los medicamentos que se utilizan en animales productores de alimentos. Y luego está la prescripción en cascada en especies acuáticas, que espero que tú te la tengas muy bien preparada. Pues lo espero, porque de verdad te digo que yo cada vez que hablo de los grados día, digo, o sea, como que me resulta un poco complicada, ¿no? Pero es que los peces son complicados para todo, o sea, y escurridizos, como todos sabéis. Y entonces, pues nada, también hay una cascada que te obliga a seguir todos los pasos que se tienen que dar cuando no existe un medicamento para la especie que quieres tratar y para la enfermedad que quieres tratar. Ya empezamos. Dios mío. ¿Son las pilas? No, si la hemos puesto ahora mismo. A ver. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues dame el ratón. A ver. Gracias, muchas gracias.
No. Sí, es que pasa, el ratón es que es muy sensible, pasa a una velocidad. Bueno, esta es la que, en realidad, lo único que quería deciros es que cambia el nuevo reglamento cambia fundamentalmente en el tema de la cascada, o sea, y cambia. Ay, ¿cómo es esto? Dios mío. Ay. Y luego, a ver si paso sin que pase a 7. Que no fallo de las Vale. pegatinas, pero no sé. No sé, bueno, tendrá algún. Bueno, voy a intentar. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí. ¿Quieres que pase? ¿Que me quede aquí? Vale, perfecto, muchas gracias. Me dices que yo me voy a pasar. Yo creo que tienes que ir para atrás porque esta es la segunda de tiempos de espera. Más para atrás. ¿Más para atrás? Sí, más para atrás. ¿Esta? Esta, sí. Y de ahí para. Bueno, pues como os he dicho, en todos los temas de prescripción, lo que hay que tener también en cuenta cuando son animales productores de alimentos son los tiempos de espera administrativos, los que pone la administración para que no ocurra el que haya residuos de medicamentos que pueden afectar a las personas que consumen esos alimentos. Entonces, cambia el tiempo de espera en carne, en el que el veterinario tiene que poner en la receta el tiempo de espera que figura en la ficha técnica, que es el que nosotros evaluamos y el que decimos que es el que tiene que ser. Y entonces, si no estuviera reflejado, es que no lo veo. El tiempo que figura en la ficha técnica para la carne, así por 1,5. Es el tiempo más largo que figura en la ficha técnica. O sea, si nosotros ponemos que la ficha técnica son 3 días, pues hay que multiplicarlo por un factor, que es 1,5. 28 días si el medicamento no está autorizado para animales productores de alimentos. Es decir, si has empleado la cascada y has elegido un medicamento que no es para, pues tiene que ser 28 días. O sea, ni 3, ni 2, ni 28. Los que tienes que tener. Un día si el tiempo de espera es 0. Eso, el medicamento se utiliza cuando se utiliza en una especie taxonómicamente distinta a la que se tendría que utilizar. Pues eso, el tiempo de espera, si en esa especie es 0, en la otra siempre va a ser un día en la que nos tenemos que comer. En leche, pues no será inferior el tiempo de espera a aquel más largo que figura en la ficha técnica, también multiplicado por un factor 1,5. 7 días si el medicamento no está utilizado en esos animales y un día cuando el tiempo de espera sea 0. ¿Qué quiere decir? Que si te sale un tiempo de espera que cuando lo multiplicas por 1,5 te sale 0, pues 0 por 1,5 que te va a dar 0, pues dices, no va a ser 0, va a ser 1. O sea, siempre. Pasa, por favor. En huevos lo mismo, o sea, multiplicado, el tiempo más largo multiplicado por 1,5 y 10 días si el medicamento no está autorizado para gallinas ponedoras. Y en las especies acuáticas, pues el tiempo también más largo que figura en la ficha técnica por este factor 1,5, que además esta vez va expresado en días y grados, que espero que lo expliques tú bien. ¿Vale? Y ahora os lo explicarán porque de verdad que es bastante, a mí me resulta otro mundo. Y nada, bueno, pues ahí sigue todo lo que habría que hacer con la cascada. En todos los casos, como os he dicho, si los cálculos dieran un resultado de días fraccionados, si saldrían 7,1, pues serían 7, y si salen 7,6 serían 8.
O sea, eso es lo que hay que poner. Y luego aquí viene el colmo de los colmos. O sea, que es, en el caso de las abejas, el veterinario establecerá el tiempo de espera adecuado, evaluando caso por caso la situación específica de cada colmena. Eso lo podría hacer con todos los animales. Si nos ponemos así, es que es un absurdo de definición que dices, si puedo elegir cuando en una colmena no hay residuos, no sé qué, porque no lo elijo para otras cosas. O sea, bueno. Ahí está, la legislación es lo que tiene, que a veces es incomprensible como los destinos. Pasa, por favor. Y luego hay cambios en la farmacovigilancia que por supuesto no me voy a extender porque también hay una charla específica de farmacovigilancia que es que el artículo 4 está reflejado en el artículo 4 del reglamento en la parte de definiciones en la que define como la ciencia y las actividades vinculadas a la detención, la evaluación, la comprensión, la prevención de las sospechas de acontecimientos adversos o cualquier otro problema que esté relacionado con un medicamento, cualquier otro problema como puede ser problemas de tipo ambiental, que también lo ve la farmacovigilancia. No solamente efectos adversos en las personas o efectos adversos en los animales, sino efectos adversos en el medio ambiente. Pasa, por favor. Los principales cambios que ha habido en este reglamento con respecto a la directiva es que se concentran más en los riesgos que puede tener un medicamento y en la disminución de las cargas administrativas que llevaba la vigilancia de los medicamentos. Pues los titulares de la autorización de comercialización tienen que contar con un sistema de farmacovigilancia que tiene que estar perfectamente descrito y con una persona responsable de él y que es el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia. Y luego las sospechas de efectos adversos se deben comunicar directamente a una base de datos europea, la VBET, y en 30 días. Se eliminan lo que antes hacíamos, que es la evaluación de los IPS, de los informes periódicos de seguridad. Eso queda totalmente eliminado. Esta nueva manera de hacer la farmacovigilancia está basada en un proceso de gestión de señales. Se han adoptado también las buenas prácticas de farmacovigilancia veterinaria. Como os he dicho, se ha cambiado el archivo maestro del sistema, o sea, se ha cambiado el sistema detallado por el archivo maestro y además se intensifican las inspecciones que se van a hacer en farmacovigilancia veterinaria. Pasa, por favor. Y bueno, y ahora os voy a hablar también muy rápidamente, porque esto si no se va a hacer eterno. Es la situación que hay ahora mismo con los actos delegados. La comisión ha dicho que más o menos, hay una diapositiva al principio que ponían 20 actos delegados o de ejecución y salen en total unos 26 actos delegados de ejecución que tienen que estar terminados de aquí al 27, ¿no? O al 25, al 25. Al 25. Tienen que estar terminados ya todos. Y entonces, pues os voy a repasar los que tenemos ya publicados. Por favor, pasa. Bueno, esta diapositiva era, como sabéis, la Unión Europea lo que hace es un reglamento y de ese reglamento salen distintos actos delegados o actos de ejecución, que son tramitaciones distintas de la legislación. En unas, los Estados miembros delegan en la Comisión sus responsabilidades, por decirlo de alguna manera, y los actos de ejecución tienen que ir por comitología, o sea, tienen que haber reuniones para que esos actos estemos de acuerdo todos los Estados miembros. Entonces, también publica guidelines. Y luego, nacionalmente, lo que hacemos nosotros son las leyes a través de reales decretos o órdenes ministeriales. Nosotros ya hemos publicado un real decreto de puesta en el mercado de medicamentos. Está en audiencia pública la distribución del Ministerio de Agricultura, del cual somos coproponentes. Y luego, pues de ahí emanarán distintas órdenes ministeriales, probablemente con respecto a un montón de cosas. Por favor, pasa. Como os he dicho, hay 26 actos, entre actos de ejecución y actos delegados, que deben adoptarse en los plazos que ya tiene fijada la comisión. Y estos actos delegados o de ejecución, que realmente son advice que hace la EMA, una vez que se aprueban, salen como reglamentos. Y entonces, pasa, por favor. Los reglamentos que han ido saliendo han sido pues el 21/16
por el que se establecen las medidas necesarias de disposiciones prácticas para la base de datos de la Unión Europea. Eso ya es un reglamento. El acto de ejecución sobre modificaciones que no exigen evaluación ya ha salido como reglamento. Pasa, por favor. El de identificación equina, que ese no nos corresponde a nosotros, es del Ministerio de Agricultura, también ha salido, pero está en el reglamento europeo, con lo cual ha salido como un acto de ejecución. Como acto delegado han salido los requisitos para la recogida de datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de antimicrobianos. El acto delegado por el cual se aprueba el anexo 2, que es la estructura de un expediente. El acto de ejecución para los formularios de recogida de datos del pasaporte equino, que también es de MAPA, pero que ya ha salido como reglamento. El acto de ejecución sobre buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios. El acto de ejecución sobre buenas prácticas de distribución de principios activos, no de medicamentos, sino de principios activos, de los dos. El acto delegado por el que se aprueba, no sé, eso es atrás. El de principios, el siguiente. El de buenas prácticas de farmacovigilancia también ha salido y contenido en el archivo maestro, que por eso cambia el número, porque por ejemplo, iban a ser 2 actos y ha salido en un acto. O sea que entonces cuando hablas de 20 actos delegados y de ejecución, 26 actos, pues no sabremos al final hasta el 25 cuántos actos de delegados y de ejecución va a haber, porque unas veces los juntan y otras veces se separan, con lo cual el número exacto, pero vamos, ronda en eso, en 26 actos delegados. También el que establece los criterios de designación de antimicrobianos que se van a reservar solo para medicina humana, que también ha salido. Que se establece el logo de venta a distancia de medicamentos veterinarios, que luego tienen que tener las empresas que lo hagan. El acto de ejecución de recogida de datos de antimicrobianos también ha salido. Y luego quedan pendientes un montón, que son antivirálicos reservados solamente para medicina humana, antimicrobianos que no podrán emplearse en la prescripción en cascada, reglas detalladas de importación de terceros países. Bueno, pasa, por favor. Lista de sustancias esenciales para équidos, abreviaturas y pictogramas, como os he dicho, que eso tendrá también que salir en su momento. Reglas sobre el tamaño de las unidades de envase primario. Normas de correcta fabricación de medicamentos veterinarios y de sustancias activas, que también está todavía sin el primer borrador. Procedimientos de... no, esa la anterior. También tiene que salir como acto delegado o de ejecución, no sabemos cómo saldrá, las plantas tradicionales empleadas en veterinaria y el informe sobre la situación del tratamiento de animales de la familia de los équidos y su exclusión de la cadena alimentaria, que esto está dando un problema tremendo porque hay una interpretación de la comisión un poco curiosa, como que los animales equinos que no están destinados al consumo humano tienen que tener, cuando se les trate, límites máximos de residuos. Es que no están destinados al consumo humano, es que hay que tratarlos como si fueran los perros. Bueno, pues no hay formas. Ahí se han hecho un lío ellos. Y ahí está. Bueno, es que de hecho estamos en la bronca. O sea, es decir, es que es una mala interpretación. O sea, es que son animales de recreo, no son animales destinados al consumo humano. Bueno, la siguiente. Y nada, como os he dicho, como quedaban muchas cosas pendientes del Reglamento Europeo que dicen esto que lo legisle el Estado Nacional, esto que lo legisle el Estado Nacional, esto según la legislación nacional, pues hemos tenido que hacer este Real Decreto, que es un Real Decreto que son para medicamentos veterinarios fabricados industrialmente, pasa. Y nada, en este Real Decreto, que realmente lo que viene es a sustituir al Real Decreto que teníamos antes, a 1246, pues se ha hecho casi siguiendo las pautas del 1246 y añadiendo las cosas que eran nuevas que nos dejaba el Reglamento Europeo. Hemos creado un sistema simplificado de registro de medicamentos veterinarios para los pájaros, los peces de acuario y los animales de terrario, también para los homeopáticos sin indicación terapéutica. No. Atrás. Vale.
Y luego lo que sí que se ha hecho, y esto sí que es bastante gordo, es poner un capítulo entero de investigación clínica, de calificación de los productos en fase de investigación, los ensayos clínicos y los estudios posautorización de los mismos, que antes estaban en una orden ministerial muy light, muy laxa y muy que no decía tampoco grandes cosas. Y esto lo hemos traído a este reglamento. Y luego se han establecido las normas para el comercio paralelo de medicamentos, claro. Ya. Con respecto, también se ha modificado la publicidad de los medicamentos y aquellos que estén sujetos a prescripción veterinaria pues solamente podrán ser dirigidos para los profesionales veterinarios, para los profesionales sanitarios, o las que son las personas que los dispensan, para los farmacéuticos y solamente en algunas revistas especializadas a los profesionales que son responsables de los animales, siempre y cuando no sea un medicamento farmacológico, sino un medicamento inmunológico. Luego también se ha regulado el regalo de las muestras y el tamaño de la cantidad de muestras que se puede dar. También está regulado. Hemos dicho, como os he dicho, hemos hecho un capítulo para la investigación, no, atrás. Es que es muy difícil. Es muy complicado. ¡Ah, ya hemos terminado! Ya está, queda muy poco, ¿eh? No pasa nada. Que no veo, ¿eh? Que no veo el puntero, entonces no sé dónde estoy. Estoy como dándole a ciegas porque no veo el puntero. Mira, ya voy yo. Me quedo aquí por si acaso. Sí, quédate. No, está bajando. Investigación clínica. ¿Cómo se da aquí? Mira, es que no veo el puntero ahora mismo. No lo veo. No lo veo. No veo el puntero aquí. ¿Por qué no se ve? No veo el puntero. No. Ahí. A ver si de aquí ya quedan muy poquitas, no creo que se estropee otra vez. Bueno, pues como os he dicho, hay un capítulo entero dedicado a la investigación clínica en la que se define cuál es un medicamento veterinario en fase de investigación, que es aquel que se va a destinar solamente a la investigación y al desarrollo posterior. Se define también los ensayos clínicos como los estudios cuyo objetivo es examinar en condiciones de campo la seguridad o la eficacia de un medicamento veterinario en condiciones normales de cría de los animales, y luego también se regulan los estudios posautorización para obtener datos de un medicamento tras la autorización del ensayo clínico y completar datos de seguridad y de eficacia. Y luego hemos regulado también en este Real Decreto el comercio paralelo. Entonces, el comercio paralelo solamente lo pueden llevar a cabo los mayoristas y solamente se puede hacer con medicamentos que no estén por procedimiento centralizado, sino aquellos medicamentos que sean nacionales o de reconocimiento mutuo o descentralizado. Y luego, bueno, pues hay una serie de normas para que el distribuidor mayorista tiene que asegurar que tiene la intención a las autoridades, en este caso somos nosotros, la intención de obtener un medicamento en otro Estado miembro, que es el Estado miembro de origen, y distribuirlo en otro Estado miembro, que es el Estado miembro de destino. Pero tienen que asegurarse que tengan el medicamento un origen común y que esté, por supuesto, autorizado en el de destino, porque claro, si no está autorizado en el país, claro, quien lo quieres llevar, pues montas un guirigay, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de consideraciones que tienen que cumplir los medicamentos, todas
todas y cada una hay que cumplirlas, que es que tengan la misma composición cual y cuantitativa en cuanto a sustancias y excipientes, que tengan la misma forma farmacéutica, que tengan la misma información clínica y que cuando sea de aplicación y cuando se tenga que aplicar, pues que tengan también el mismo tiempo de espera. Y luego se tienen que también que tengan la misma formulación farmacéutica. El medicamento veterinario que se obtiene en un Estado miembro de origen debe cumplir todos esos requisitos, debe cumplir también requisitos de etiquetado lingüístico en el de destino. O sea que si haces comercio paralelo con Eslovaquia, pues no puede estar en checo. Tiene que estar en el idioma español cuando venga a España. Las autoridades competentes tienen que establecer los procedimientos administrativos para el comercio paralelo y un procedimiento para la aprobación de la solicitud, que eso lo tenemos que hacer nosotros ahora, ¿no? Ramiro. En el 157. Y entonces las autoridades competentes del Estado miembro de destino pondrán a disposición pública a través de la Unión Europea, de la base de datos de la Unión Europea, la lista de medicamentos que sean objeto de comercio paralelo. Y bueno, pues estos son todos los requisitos que el mayorista tiene que cumplir para solicitar una declaración por escrito a la autoridad competente del Estado miembro de destino. Eso bueno, viene todo en el reglamento y es muy aburrido de decirlo. Y nada más, siento el coñazo que os he dado, pero es que la legislación es así, es tremendamente farragosa, todo está escrito en el reglamento. Lo que pasa es que, bueno, esto es como trocearlo un poquito y como los pájaros, ¿no? Darle la comidita un poco más fácil de digerir, pero esto no hay quien lo dijera. Y sobre todo, te lo den en trocitos pequeños, en trocitos grandes, en trocitos como quieran. Ha sido una época apasionante. La verdad, los 4 años de discusiones que tuvimos en el Consejo de Estados miembros, apasionante, verdaderamente apasionante, de mucho rollo político, también mucho pasilleo para apoya esto, apoya lo otro. La verdad fue apasionante. Creo que ha salido un reglamento, entre comillas, bastante decente y que nos va a regir nuestros medicamentos en el futuro, no inmediato, sino a muy largo plazo. Y con este vamos a tener que vivir. Dentro de 5 años ya no lo sabemos todos de memoria, ¿eh? Ahora no está complicado. Muchas gracias a todos.